Muy bien, Dios le bendiga. Aquí estamos una vez más en nuestro programa Diariamente en la Palabra. Me acompaña nuestro hermano Josué García. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios, pastor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Hemos estado bastante ocupados Cierto. en los últimos meses. Tuvimos un banquete de parejas y de ahí nos fuimos a una conferencia en Hammond con el pastor Andrés Gómez. Wow. Y desde ahí hemos estado bastante ocupados planeando lo que es nuestro ministerio en inglés. ¿Qué te ha parecido el ministerio en inglés? Ha sido tremendo, la verdad, el resultado que ha existido en la ciudad de Santana al ver la recepción de las personas que hablan inglés y que están cerca del área y quieren escuchar la palabra de Dios. La verdad, ha sido por la gracia de Dios que hemos tenido los visitantes que tenemos hasta el día de hoy. Sí, entonces tenemos nosotros ya una iglesia establecida por casi 7 años y hemos estado pastoreando y discipulando, evangelizando, ganando almas y haciendo todo lo posible para que pues, nuestra iglesia pueda conocer no solamente la sana doctrina, pero también las áreas prácticas del crecimiento espiritual. Tenemos un discipulado, para aquellos que nos están mirando, el discipulado no es un diseño personal, o sea, no es algo que inventamos, es algo que compilamos, nosotros lo podemos proveer, simplemente es un discipulado en el cual nosotros tomamos las escrituras. Y aunque el tema ahorita no va a ser exactamente el discipulado, vamos a hablar un poco acerca de la oración. Amén. La oración es, yo creo, lo más importante para un cristiano. Y tú vas a tener unas preguntas que me vas a hacer. Sí. Pero sin antes queremos nosotros hablar acerca de lo que es la oración y razones por qué los cristianos de hoy no oran. Como iglesia también ahora hemos orado para establecer un servicio en inglés, ya que muchos aquí en Santana hablan inglés. Tenemos varios muchachos que son hijos de inmigrantes, algunos son segunda, tercera generación. Yes. Y estos muchachos ya no saben nada en español y se han desconectado completamente de lo que es una iglesia o lo que es el cristianismo. No tienen religión. Hay un reporte que recientemente salió, que los muchachos de hoy están interesados, porque la iglesia se estaba decayendo en asistencia, pero ahora dicen que los jóvenes tienen interés por las cosas de Dios. Y estos son los hijos de aquellos que dejaron de ir a la iglesia hace mucho tiempo. Como te dije, no saben nada. Yeah. Y varios de ellos han venido a la iglesia. Este domingo pasado tuvimos gente de Irán acompañándonos. Yeah. Teníamos algunos morenitos, a unos blancos, una muchacha aceptó a Cristo, americana, y también tenemos a los hispanos, aquí le llaman pochos, los que no saben español, pero son hispanos. ¿Cómo te llamas? Benito, pero no sabe nada del lenguaje español. Y junto con un equipo y contigo, pues nos has ayudado ahí en lo que es la clase para niños, la predicación, la enseñanza y también los cantos. Y bueno, pues gracias por tu apoyo, tu ayuda. Y también gracias también por trabajar en el discipulado. Estamos hablando un poco acerca del tema de la oración. Son algunas dudas que la gente tiene, por qué la gente no ora. Yeah. Y me he preguntado por qué la gente a veces no ora o no oramos. Ahora, si usted es nuevo, un cristiano nuevo, quiero decirle que la oración es una de las cosas más difíciles que un cristiano puede hacer. No es algo fácil, no es una disciplina que se desarrolla. Hay bastante enseñanza en la Biblia acerca de lo que es la oración. Alguien dijo que hay un poco más de 450 oraciones registradas en la Biblia. Entonces uno puede aprender a orar, a leer la Biblia y ver cómo oró David, cómo oró Moisés, cómo oró Jacob, cómo oró Ana. Y la mejor manera para aprender a orar es ver cómo Dios contestaba la oración en la Biblia. Yeah. Sin embargo, otra manera es orar con alguien que sabe cómo orar. ¿Tú puedes decir si es algo que tú también batallaste o batallas? Pues yo creo que muchas veces como cristianos tenemos los momentos en los cuales estamos en oración ferviente y hay veces que se convierte en una rutina, hay veces que simplemente olvidamos o dejamos de orar y siempre ha sido una constante recordatorio cuando hay predicación y nos animan a orar. Yo creo que todos hemos pasado por esos momentos. Y personalmente, ahorita, pues, gracias a Dios, he estado en momentos en los cuales las pruebas me han mandado a poder ser más ferviente en cuanto a la oración, en cuanto a mis situaciones. Y yo creo que eso es bueno. Acabamos de escuchar la predicación tremenda acerca de las pruebas. Entonces, el motivarnos ahora a orar y a ponernos de rodillas y a clamar a Dios nos ayuda a una vez a madurar y a recordar lo que antes hemos flaqueado en cuanto a ello. Pero sí, por la gracia de Dios, ahorita en cuanto a la oración, pues es bueno siempre traernos a memoria que debemos de mantenernos constantes. Cuando yo estaba en el colegio preparándome para pastorear,
Se nos enseñaba mucho sobre la oración, leíamos libros de oración, leíamos de George Mueller, de cómo él oraba y en un orfanatorio y solamente oraba y Dios suplía sus necesidades. Leía de tremendas oraciones donde gente oraba y decía que en ese mismo momento pecadores caían en convicción y otros que le decían a su pastor, estamos orando por usted. Y hay pastores que tuvieron grandes avivamientos porque su gente oraba. Y otros decían que mientras predicaban, allá en las partes profundas de su iglesia, estaba el calentón, había hombres orando. Cada semana había personas orando durante la predicación. En cada área de la vida cristiana debe ser bañada en oración. A veces yo sentía, yo nunca seré un hombre de oración así. Y lo intenté. Mi compañero y yo nos levantamos una vez a las 5, vamos a orar. Y oramos fervientemente, pero al día siguiente ya, como que ya no era igual, ya no, la flojera, la carne es débil. Y yo batallé por años en establecer una vida de oración. Y es muy triste porque muchos cristianos pasan años y años sin tener una vida de oración constante. Cierto. Como mencionas, hay tiempos donde hay triunfos y oramos y hay cosas que después nos detienen. Ahora, yo sé que dentro de nuestra iglesia hay cristianos nuevos y hay cristianos que tienen tiempo. Los nuevos se les va a enseñar lo básico de la oración y vamos a tomar mucho tiempo, pero no es una lección, esta es una plática. Sí. Y simplemente te voy a permitir que me hagas preguntas por si algunas preguntas son tuyas o de algún discípulo. Pero 6 razones por qué los cristianos no oran es básicamente lo que voy a cubrir rápidamente. La primera es porque no es una prioridad. La segunda es porque falta de fe. La tercera es por la pereza. La cuarta es por el pecado. La quinta es el desánimo. Y la última es la falta de amor. O sea, amor hacia Dios. Y bueno, la primera, como mencioné, es por la falta de, que no es una prioridad. O sea, no es una cosa que es importante, pero quizás es porque es nuevo en el Señor. Cierto. No ha comprendido que no hay victoria sin la oración. John Rice dio una cita muy importante que decía, todos los fracasos de un cristiano es por fracasar en la oración. Si usted no tiene una vida constante de oración, va a fracasar, no hay duda, porque la bendición viene a través de la oración. Así es. Dios bendice, provee, protege. La oración es como el suspiro, la respiración del cristiano. Sin oración, nos vamos a acabar. Que no se nos ordena orar sin cesar, la necesidad de orar siempre. Entonces, no es una prioridad para muchos cristianos, primeramente porque quizás no se les ha orientado, no saben cómo orar, dicen yo no sé qué decir, entonces se les tiene que enseñar a orar. Y así es lo que le digo entonces a un nuevo cristiano que tiene que leer la Biblia y observar cuando una persona está orando. Ahora, la oración en la Biblia vemos que a veces es simplemente hablando con Dios, no necesariamente es tener un aposento, un lugar, no es orar en un lugar específico. Orar sin cesar es orar, una actitud de oración, orar en cualquier lugar. Pero también debemos tener un tiempo a solas con el Señor. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo has establecido tu horario? ¿Qué es con lo que más tú has batallado? Pues, batallado en el sentido de que se convierte muchas veces en algo muy rutinario. Cuando nos ponemos todos los días a tener y a levantarnos, nos despertamos y oramos, muchas veces se puede convertir en cierta rutina esta oración, pero cuando la palabra de Dios nos dice que hay muchas maneras de orar y de pedir, de clamar a Dios, y yo creo que cuando estamos orando y cuando lo hacemos, por ejemplo, en la mañana, que es el tiempo en el cual yo dedico en orar, debo de entender este principio de tener mi lista de oración y pues en realidad pedir con una sinceridad y un corazón genuino hacia Dios. Entonces, cuando dices que es rutinario, que eso me parece muy interesante porque lo he escuchado y lo he sentido. Como que uno establece un patrón, ¿no? Sí. Y eso es lo que voy a decir. Y el primer día que me pongo a orar, tremendo. Y al segundo día estoy repitiendo lo mismo. Sí. Esto está muy interesante. Porque eres la primera persona que me lo ha admitido. ¿Y cómo arreglamos eso? Si se siente rutinario, como mencionaste, quizás... Mira, nosotros enseñamos un patrón sencillo. Por ejemplo, yo enseño que lo primero que podemos hacer es adorar a Dios. Es ponernos en esa mente donde reconocemos que Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, Él es el Creador, Él es el Dios maravilloso. Le llama a la Biblia hermoso, le llama fuerte, nuestro proveedor.
Y es cuando uno empieza a decirle a Dios, a alabarle. Y esto para mí es una de las partes que no se me hace rutinaria. Ahora, si le digo lo mismo, pues sí. Pero ¿cómo yo puedo entonces adorar a Dios? Es conociendo más la Escritura. Exactamente. Y ver lo que dice la Biblia. Él es el majestuoso, es el que está sentado sobre el trono, es el Cordero de gloria, es, el que era, el que ha de venir. Hay muchas cosas que uno puede aprender de Dios, de su persona y su carácter. Y de ahí yo pienso que para un nuevo cristiano le enseñamos un patrón a seguir. Pero cuando ya tienes tiempo, sería bueno, así como mencionas, es simplemente guiarte en una conversación abierta. Exacto. Yo tengo una lista de oración, especialmente cuando pido por personas o mi familia, pero yo creo lo que me ha ayudado a mí es esa área, es ayudar a meterme esa mente en adoración a Dios. Estoy adorando a Dios y de ahí fluye de una manera más natural la oración. No sé si me estoy explicando. No, sí, sí, sí. Porque antes sí empezaba y Dios, gracias por este día, y era como muy repetitivo. Leí una vez en un libro, creo que lo escribió R.A. Torrey, y él decía que antes de orar, asegúrate que estás en la presencia de Dios. Y no es que no estamos, sino que nuestra mente a veces sentimos que no está ahí. Y él decía, un consejo que daba es arrodíllate y empieza como a preparar tu mente. Pero lo que a mí me ha dado es preparar la mente es al adorar a Dios. Y eso hasta uno se puede conmover de la grandeza de Dios. Sí, un salmo que me gusta mucho es el 18, donde dice castillo mío, Dios mío. Leí hoy en Salmo, lo leí en inglés, decía be still, let your heart be courage, o sea, que tu corazón se aliente en Dios. Y aguarda a Jehová. Es la manera que lo dice, aguarda, espera en Jehová. Y porque Él es nuestro creador, me gusta decirle, eres poderoso, eres tardo para la ira. Yo sé que esas cosas a Dios le gusta oír, que lo reconozcamos como el Dios paciente, misericordioso. Pero hay cristianos de tiempo que ya necesitan ser redarguidos. Se les tiene que regañar, se les tiene que amonestar. Porque saben que deben orar y saben que es un mandato y saben que ahí es donde viene la bendición. Pero la Biblia claramente dice, no tenéis porque no pedís. Y debemos orar juntos como pareja. Yo oro con mi esposa. Debemos orar como iglesia. Debemos orar constantemente. Debemos levantarnos un tiempo específico para orar. Yo no digo que tiene que ser las 3, 4 de la mañana, pero sí debe ser un tiempo donde se aparta para orar. Y cristianos batallan en eso. Muchos cristianos en verdad son orgullosos porque ellos creen que están en control. Me dijo uno que estoy muy ocupado. Yo escuché a un pastor decir, yo estoy tan ocupado que no puedo darme el lujo de no orar hoy. Amén. Y es la manera que lo vamos a ver, no darnos el lujo, porque la oración es importante. Amén. Sí. Ahora, antes de seguir a la siguiente razón por qué la gente no ora, primero no hay prioridad, pero ¿tienes alguna pregunta? Más que nada, pues, tiene que ver en cuanto a lo que vemos como obstáculos y más que nada son personales, pero creo que si podemos seguir adelante, ahorita vamos a las preguntas que teníamos en cuanto a ello. No tienes una pregunta que fue fuera del tema, no importa si no va pero que es de la oración. Pues, en el sentido que vemos aquí, por ejemplo, bueno, quería preguntarle, hay veces que se siente o es bueno estar solamente, que la Biblia también habla de estar callado, de esperar, es correcto estar simplemente en silencio, esperar, cuando estamos orando simplemente tiempo en la cual no oro, es una meditación simplemente. ¿Qué piensa usted acerca de eso, pastor? O sea, estás diciendo, estoy orando y de repente callado. Bueno, pues sí, yo pienso, yo lo he hecho. Es como que estás pensando en tu oración y como que te viene a la memoria algo que Dios ya te ha enseñado. Y sí me ha tocado momentos donde siempre estoy en silencio, he llorado, hay momentos donde siempre estoy llorando y no digo nada. Y la Biblia nos enseña que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces sí hay momentos así que uno puede estar simplemente en silencio. Hay momentos en los cuales la concentración empieza por ejemplo, uno está orando y la mente se va a otro lado. Sí, entonces por eso tenemos la lista y tenemos que quitar toda distracción, especialmente hoy con los teléfonos. Hay un modo avión para que no te moleste. Bueno, modo avión, modo silencio. Yo tengo un modo aquí en iPhone que es dormir y el dormir ahí no entra ni una llamada. Entonces no dejo que entre una llamada.
Y a veces a algunos les digo que no use su teléfono porque su teléfono les va a distraer. Por otro lado, cuando le vienen pensamientos, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, entonces tiene que entrar en ese pensamiento, como te dije, de adorar a Dios. Eso es lo mejor, eso es lo que yo he aprendido, a preparar mi mente con la adoración, y de ahí ya no es tan fácil que me distraiga. Okay. Y si me empiezo a distraer, entonces tengo que regresar una vez más a adorar a Dios. A veces estamos orando y estoy pensando en un hermano y luego ya estoy imaginándome lo que le voy a decir en vez de estar orando con Dios. Sí. Entonces sí, tienes que concentrarte, volver a lo mismo, a la adoración a Dios y seguir en la oración. Mira, el tiempo de oración, hay momentos en la adoración que yo puedo durar 15 minutos adorando a Dios, y hay otros que puedo durar hasta media hora, hasta 45 minutos adorando a Dios. Nada más adorando. Pero la meta o el objetivo es concentrarte en saber que estás en la presencia de Dios. Ok, la siguiente sección o la siguiente razón por qué mucha gente no ora es por la falta de fe. O sea, hay gente que piensa o cree pues la oración no hace diferencia. Yo he escuchado a alguien decir que la única razón para orar es aceptar la voluntad de Dios. Pero eso está muy mal interpretado en un pasaje en 1 de Juan. Nosotros oramos conforme a su voluntad, significa de acuerdo a la voluntad revelada. O sea, yo no puedo pedirle a Dios algo que va en contra de lo que a Él le agrada, Sí. en contra de sus principios. Yo no puedo pedirle al Señor que me dé algo que me va a lastimar, pedís mal para vuestros deleites. Entonces, orar conforme a su voluntad es si Dios me da promesas, y Él dice, la Biblia enseña claramente que Él no va a contestar hasta que oremos. Dice que el Señor claramente nos dice que tenemos que perseverar en la oración, tenemos que suplicar y tenemos que pedir específicamente. Ahora, hay gente que dice la oración no hace diferencia. Claramente me lo han dicho. Hay personas que tienen una enfermedad. Dice, ya oré para que ya acepté la voluntad de Dios. Eso no significa orar conforme a la voluntad. Significa orar y pedirle algo que yo sé que Él quiere y puede darme. Puedo pedirle algo terrenal, hay una ayuda espiritual. Puedo pedirle que me use, puedo pedir que trabaje en el corazón de una persona. Pablo decía, mi oración para ustedes, los colosenses, es que crezcan espiritualmente, que lleguen al conocimiento de la verdad, para que anden como es digno, digno del Señor, creciendo en la obra del Señor. Entonces podemos orar para que una persona crezca, porque Dios contesta la oración. Nos enseña que no hay nada difícil para Dios. Cualquier cosa que le pedimos a Dios, nada hay imposible para Dios todo es posible. Hay un pasaje que me encanta, que dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es un Dios que provee, un Dios que ayuda. Entonces, la razón por qué mucha gente entonces no ora, porque le hace falta fe. Falta confianza en lo que Él dice. ¿Y dónde viene la fe? De la palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Entonces yo leí una vez más a un pastor antiguo que era un hombre de oración, que él le pedía a Dios, dame fe, dame fe. Y un día leyó en Romanos que dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Uno crece en la fe, no tenemos toda la fe. Entonces uno crece en la fe a través de las Escrituras. Cuanto más usted conozca la palabra de Dios, usted va a crecer en fe y va a ver las promesas, que no hay nada imposible. ¿Qué le puedo pedir a Dios? Dice Juan, cualquiera cosa. ¿Qué es cualquiera cosa? Todo. ¿Me puedes compartir algo que Dios te contestó, una gran petición? Sí, pues últimamente, pues esto es muy, muy fresco para mí, la verdad, en cuanto a lo que le estaba pidiendo a Dios en cuanto a un vehículo, y Dios proveyó de una manera pues inimaginable, y el tiempo en el cual Dios respondió, pues fue básicamente el siguiente día, y yo la verdad me sentí humilde, me sentí humillado toda la noche, ¿cómo se llama? Tardó como 3, 4 días para yo incluso decir que eso fue real. Todavía ni siquiera asimilaba la realidad, lo que estaba pasando en las cosas, pero simplemente es Dios trabajando en la vida de aquellos que le aman, que le sirven y que oran fervientemente hacia Él. Entonces, yo estoy seguro, no solamente es algo que yo he experimentado personalmente en mi vida como matrimonio, como siervo tiempo completo, pero incluso en mi hogar. En mi hogar tengo una madre que es llena de fe, y que pues, durante mi niñez vi cómo una mujer se arrodillaba y pedía, y Dios trabajaba en ese hogar, y yo creo que eso también ayudó para que pues tuviera un hijo que también confiara en Dios en momentos difíciles también. Amén. Pues es que tremenda herencia hemos recibido. Yo también tengo padres que oran,
y mi papá oraba mucho. Dios ha proveído milagrosamente en muchas áreas. Y hay personas que van a decir que es una coincidencia. Y yo siempre digo, pues, ¿cuántas coincidencias has tenido? Sí. Porque sí hay coincidencias, pero yo pienso que Dios escucha la oración, Ujú. que puede parecer una coincidencia, Ujú. pero es en verdad Dios obrando a través de nosotros. Y esa es una razón por qué la gente no ora. Piensan que la petición es muy grande, Dios no va a haber una diferencia, Dios no quiere contestar, o Dios no va a contestar, o tienen la idea que la oración es solamente para para aceptar la voluntad de Dios. Ujú. Pero vemos que no es así. Ahora, la Sí, tercera razón por qué muchos no oramos es una muy común, y es la pereza. Ya. Es por ser flojos, Ujú. porque no queremos orar. O sea, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta levantarse a una cierta hora y orar? Entran, por ejemplo, algunos a las 7 del trabajo y se están levantando a las 6:30 o a las 6. Si manejan una hora, se están levantando a la última hora. Ujú. Y podemos orar en cualquier lugar, pero Jesucristo claramente le dijo a sus discípulos, no podéis velar conmigo una hora. Y era por la pereza de ellos en ese momento, el tiempo más oscuro de la vida de Jesucristo, sus discípulos no estaban orando. Es cierto. La pereza puede ser negligencia, porque mire, siente que es algo muy trabajoso, muy duro, muy aburrido. Entonces por eso muchos no oran. ¿Y qué pasa? Entran en tentación. Ya. La carne es débil. Ese es un pretexto que muchos han hecho. Falta de disciplina, falta de interés, pero para otras cosas sí nos prestamos. A otras cosas hay disciplina. Se levantan temprano para el trabajo, se levantan temprano para jugar fútbol, se levantan temprano para un negocio y se organizan para una cita con el médico, el dentista o aquí en Estados Unidos, algo que tiene que ver con la migración o un beneficio gratis. Y ahí sí se preparan. Pero para la oración, recuerde que es una disciplina. Y esta es una clave que muchos tienen que comprender. La vida cristiana requiere disciplina. Ahora, la disciplina no es algo natural que le viene a los cristianos. No es como ya eres salvo, pum, disciplinado. No. Por eso viene la palabra discípulo. Se les necesita que alguien le ayude y tiene que recordarle. No hay nada malo en que alguien le ande llamando y diciendo, hey, ¿cómo está tu vida de oración? Tienes que orar. ¿Por qué no oramos juntos? Jesús tenía una vida disciplinada. Él se levantaba muy temprano, cuando era aún oscuro, y buscaba un lugar desierto y oraba. Y todos sabían que él oraba en el monte de los olivos. Y él solía estar en ese monte, en un lugar donde constantemente frecuentaba. Ahora, para mí, en mi edad más joven, sí se me hacía difícil por la pereza. Pero ahora se ha convertido en una costumbre que requiere disciplina. Sienta o no lo sienta físicamente orar, o algo está pasando en mi mente, es muy distraído, tenemos que orar. Sí. ¿Qué tal la vida de oración tuya en cuanto a la pereza? Sí, pues la verdad es que sí, muchas veces es una de las más batallas que muchas veces uno tiene que enfrentar en cuanto a lo que es la pereza, en cuanto a la prioridad y todo eso, porque cuando caemos en tentación o viene el pecado, incluso usamos la oración como el último recurso. Muchas veces estamos desesperados, que ok, voy a orar, pero pues, ¿qué pasó con todas esa semana que no oraste? Pudieses haber evitado si hubieras sido diligente en cuanto a la oración. Y yo creo que, ¿cómo se llama? Yo también he adoptado el estilo de vida de oración en cuanto a ello, pero sí, cuando era joven batallaba, pero mis mentores siempre miraba a aquellos que seguía, aquellos que me instruían orando fervientemente. Fue algo que se me inculcó. Recuerdo hace muchos años uno de mis maestros que me llevó a Arizona a una iglesia que él iba a predicar en inglés. Y yo en la noche fui al baño y al miré al pastor, que es misionero, lo miré arrodillado. Él nunca me enseñó, nunca me dijo, pero yo lo miré arrodillado como a las 2, 3 de la mañana preparándose para orar, y miraba también a mi pastor en México, y siempre en las mañanas me llevaba a orar con él y otros jóvenes. Siempre aquí, el reunión de varones, o sea, cuando estás reunido o estás junto con un grupo de personas que tienen la oración como una prioridad, eso se queda dentro del corazón de las personas, y más que nada leyendo la palabra de Dios uno adopta este estilo. Pero yo creo que sí, la pereza es algo que muchas veces uno tiene que batallar por mucho tiempo, y es difícil porque es lo que la carne quiere. Sí. Pero gracias a Dios que el
el adoptarlo, el tener mentores, el tener alrededor amigos y maestros que te ayuden a orar, yo creo que esto te ayuda a poder mantenerte firme en cuanto a la pereza. Y la pereza también se usa como excusa de oraciones muy cortas o muy rápidas, simplemente para decir, bueno, ya oré y sentirse bien en su conciencia. Aunque yo no creo que se debe establecer un cierto horario. Ahora hay extremos. Hay quienes dicen que se trata de la calidad y no de la cantidad. Pero yo siempre doy el ejemplo. Tú te has casado, ¿verdad? Y cuando estabas conociendo a la hermana Marisela, ¿cuánto tiempo pasabas con ella? Llevas una cita y era... Aprovechaba todo el tiempo que te podía. No era nada más calidad. No. Déjate, doy 5 minutos. Sino que uno trata... O sea, la actitud está, estoy con el Señor. Amén. Y debería ser... Voy a poner un horario no para ver qué tan largo oro, sino para decir, bueno, ya tengo que parar, tengo que hacer otras cosas. Pero la pereza, para mí, yo creo, ha sido la trampa de muchos. Porque dicen, un día no oro, estoy cansado, o más tarde lo hago, y nunca llega más tarde. ¿Y qué pasa? Se empiezan a alejar y se empiezan a enfriar. Por eso requiere lo que es el dominio propio. Pablo dijo, yo pongo mi cuerpo en sujeción. Tenemos que tener la disciplina de orar. Tenemos que forzarnos, si es posible, tratarnos como un niño. Yo le digo a mis hijas, lean su Biblia. Si no les digo, no lo van a hacer. Pero ¿quién me dice a mí? No. ¿Quién me dice a mí? Ahora mencionaste el pecado, es número 4, porque es otra razón por qué la gente no ora, es por su pecado. Dice la Biblia claramente que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y la gente sabe que no pueden ir a orar a Dios porque están en pecado. Una persona que está viviendo defraudando a los demás, ¿cómo va a pedirle a Dios que le provea? Una persona que anda batallando con la lujuria, las cosas que ve en su teléfono, no tiene confianza de ir a orar a Dios. Cuando no guarda los mandamientos, no hay confianza. Por eso dice la Biblia que tenemos confianza al orar porque guardamos sus mandamientos. Yo siempre he contado una historia. Un muchacho me enseñó a descargar lo que le llaman torrents aquí en Estados Unidos, en descargar archivos compartidos. En otra forma de decirlo es piratear. Y hay lugares donde subían libros, programas enteros, y empecé yo a descargar y tenía todos los programas para diseño, gráfico y video. Y algo que yo sentía en oración es que yo no podía continuar la oración porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, ¿sabes qué hacía? Dejaba de orar. Entonces yo no me sentía cómodo y era algo muy así sutil, o sea, yo no me daba cuenta, era algo, una trampa del diablo. Yo sentía, no, Dios no quiere. Y hay personas que se han alejado de Dios y piensan que Dios no los va a aceptar, o piensan que tienen que hacer primeramente obras y tienen que trabajar y mostrar penitencia y remordimiento, y dicen, no, es que entonces voy a durar meses. Pero la Biblia habla del trono de la gracia donde alcanzamos misericordia. Entonces, en ese lugar, en ese momento, o sea, uno puede arreglarse con Dios ahorita. A diferencia de tú y yo, es que no nos conocemos el corazón. Entonces, si una persona me falla a mí, pues yo puedo desconfiar porque yo no veo el corazón. Y desconfío si me va a volver a dañar. Pero Dios sabe el corazón. Es por eso que podemos restaurar. Si usted está en pecado, usted tiene simplemente que ir a Dios y arrepentirse. Y mire, dice la Biblia, el que se arrepiente y él se aparta. Entonces Dios sabe que no podemos, perdón, y luego seguir, no. Y muchos por eso saben eso y se alejan de Dios. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos. Muchos por el pecado no oramos. Número 5 es el desánimo. Hay personas desanimadas. Jesús dijo que debemos orar hasta no desmayar. O sea, desmayar es decir, ante las aflicciones, ante las penalidades de la vida, ante aún el juicio venidero, como descrito en el Lucas capítulo 17, y uno se puede desanimar, decir, no, hombre, ¿por qué están las cosas así? No queremos orar. Por eso Jesús dijo, es una necesidad. Para que mantengas el ánimo, tienes que orar. Pero no tengo ganas de orar, pastor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué has hecho tú? Pues es sencillo, es orar. Tenemos que seguir orando y buscar la manera y buscar ánimo de verdad, de recobrar fuerzas en el Señor, el que nos da. Mira, hace unas semanas publicamos acerca de cómo la gente habla de la salud mental. ¿Sí te acuerdas? Sí. Y una reacción, porque la gente hoy está buscando a psicología, psicólogos. ¿Y qué es un psicólogo? Bueno, sencillamente es una persona que estudia la mente y el comportamiento, la conducta del ser humano.
Yo creo que claramente hay sabiduría en todo, hay sabiduría aún en gente que te va a dar ciertas ayudas para mejorar tu vida. Pero el problema, como he mencionado, yo creo que es espiritual. Eso es. No estamos buscando una solución humanista, una solución basada en mí mismo, cómo yo voy a ser feliz, cómo tener pensamientos positivos, sino que el gozo está en el Señor. Y hay personas que no son honestos con ellos mismos, no quieren tratar con lo que les está desanimando, no quieren tratar con su pecado, algo que hicieron. Hay gente que está viviendo con un remordimiento del pasado y no han venido a entregárselo a Dios. Hay quienes han sido defraudados. Lamentablemente hay cosas horribles que la gente no quiere admitir. Hay abusos, hay maltratos y eso pues sí puede trastornar a la gente en ese sentido. Pero yo creo que el desánimo simplemente viene por no estar bien con Dios. En Eclesiastés dice que Él nos da la facultad. O sea, tenemos que ver la Biblia, ¿la creemos tal como es? ¿Creemos que la Biblia es suficiente para mostrarnos cómo ser salvos? Sí. ¿Creemos que la Biblia es suficiente para enseñarnos cómo crecer? Así es. ¿Cómo cambiar? Amén. ¿Creemos que es suficiente entonces para darnos gozo, Claro que alegría? Y muchos entonces en su mismo desánimo no van a la oración, cuando es la solución. Están buscando animarse para poder ir a orar. Ahora, tú y yo hemos estado juntos ya trabajando aquí 7 años. Hubo un tiempo donde tú me veías, pasamos por una gran prueba y tú me viste nomás mirando hacia afuera de la iglesia. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuánto tiempo estuve? Esto es más de una hora. Y todo ese tiempo yo estaba meditando y estaba orando. Y es cuando a mí, al contrario, en vez de no orar, es cuando yo oro más. Y a veces digo, es que Dios me conoce, dice, quiero verte más aquí, entonces me manda más pruebas. Pero he aprendido mire, aunque sí Dios usa a gente para animarnos. Pablo dice que Tito le consoló. Dios consuela a los humildes y envió a Tito. Entonces sí, Dios va a usar, pero es Dios quien consuela últimamente. Claro que sí. Y habla la Biblia como David se animó en el Señor, se fortaleció en el Señor. Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y uno tiene que entonces creer eso. El gozo viene de Él. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es el orgullo. ¿Por qué estás desanimado? Es que no tengo el trabajo. Pero es que ese es tu orgullo que te está cegando al creer que mereces un mejor trabajo. En vez de animarte en Dios y contar las bendiciones que vienen de Él. Contar las lluvias de gracia. De un himno que cantamos y las lluvias de gracia que Dios derrama cada día. Tengo vida, tengo familia. Entonces el desánimo viene porque creemos que merecemos algo más de lo que tenemos. Cierto. Y podría yo pasar quizás una enseñanza entera o un podcast entero acerca del desánimo. Pero cuando habla la gente de depresión, yo no estoy diciendo que la gente no se deprime, hablan de ansiedad. Es más, la preocupación más grande en el mundo ahorita, según un estudio reciente, es ansiedad y salud mental. Wow. Y tú puedes ver, me acuerdo en YouTube hace años, casi cada uno de los influenciadores o youtuberos empezaron a promover ayuda mental y este consejero te ayuda. Y dicen, desvaloran ustedes a los psicólogos cristianos. Yo no desvaloro a nadie que te enseña la Biblia. El problema es cuando empiezan a usar tácticas y empiezan a dar consejo extrabíblico. Por ejemplo, si una mujer está deprimida porque su esposo no es lo que él debe ser, en vez de gozarse en el Señor y que el Señor sea su gozo y ella ir y tener plenitud de gozo en el Señor, un psicólogo le dice, pues haz lo que sientas, lo que te hace feliz, ¿qué te va a hacer feliz? No, pues dicen, yo he escuchado a hombres decir, yo necesito una mujer, hablando aparte de su esposa. Entonces todo eso afecta al ánimo. Ahí está desanimado. No, yo aquí, en vez de orar por su esposa que cambie, en vez de orar que cambie el esposo, que cambie la situación, que Dios me dé un trabajo, por eso se nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es. Entonces el desánimo debe ser una razón principal por qué orar. Me encanta ver David, porque la vida de David se narra a lo largo de todo, desde su juventud hasta ser el rey y morir. Pero él es una de las personas muy genuinas en la Biblia. Pues lo ves desanimado, llorando, en cuevas, huyendo, renegando, yéndose con el enemigo, los filisteos. Lo vemos después lamentándose por su pecado. O sea, un hombre, usted lo ve como un ser humano, en carne y hueso.
pero también nos enseña cómo él dependía de Dios, cómo él se buscaba al Señor en las pruebas más oscuras. Algo que me ayudó a mí en una prueba muy oscura fue exactamente lo que David hizo. Él, después de haber perdido a su hijo, él entró al templo y allí adoró a Dios. Y allí es como el Señor empieza a darte la bendición cuando te humillas delante de Él. Creo que esta sección aquí es muy importante. Yo sé que hay temas muy delicados, pero yo he visto gente enfrentar cosas horribles, o sea, cosas que no deberían mencionarse dentro de la iglesia y cómo ellos se han superado. Una muchacha fue enviada a ver una psicóloga por algo que le habían hecho, pero ella había recibido ya a Cristo y tenía por mandato de orden del corte a ir, y tenía que ir. Y la psicóloga que le estaba ayudando supuestamente le decía, ¿por qué tú siempre estás contenta? Dice, hay muchachas aquí que vienen después de ti y antes que tú, y ellas están muy desanimadas, deprimidas, se quieren matar. Y les ha pasado a veces cosas igual o no tan severas como ti, pero tú estás feliz. Y la respuesta de ella es porque en Cristo valgo mucho. Para el mundo o para gente puede decir, ya estoy marchitada, mancillada, pero para el Señor valgo mucho. Pues el ánimo viene del Señor. Que no sea por el desánimo que no vaya a orar. La última razón por qué los cristianos no oran, y después vamos a entrar en una sección de preguntas y respuestas, es por falta de amor. Falta de amor al Señor. Pablo menciona que él ruega a los hermanos que oren por el amor a Jesucristo, el amor al Espíritu. Dice, ayúdenme a orar. Entonces, por amor a Dios que muchos cristianos no oran. Falta de amor hacia el Señor, porque el Señor dice que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. La comunión es ese compañerismo, esa amistad que tenemos entre amigos. Jesús mismo dijo, has dejado tu primer amor. Entonces, eso empieza a enfriar a los cristianos, han perdido su pasión, su fervor. Yo no deseo eso ni a mi enemigo, si es que tengo enemigos, que llegue a una vida mecánica, sin fervor. Por la gracia de Dios nos ha permitido servir por 20 años. Yo creo que llevo un poquito, desde el 2003, 2002, no, es el 3, es cuando yo empecé a servir en un ministerio. Y a veces he hablado con pastores y pastores sabios, yo sé que no me lo dicen para desanimarme, yo lo he visto ya en iglesias, que después de unos 3, 5 años, ya no es igual. Van a la iglesia, sirven cuando es conveniente, ya apoyan cuando es conveniente, dice algunos siguen ofrendando, pero de pronto ya no están participando como antes. Entonces yo no quiero caer, yo ni sé ni cómo es que esa gente llegó ahí. Ahora yo me imagino, al leer la Biblia es por eso mismo, por ya no tener amor a Dios. Empiezan a amargarse por cosas que ven, cosas que les pasan, sienten las injusticias o se desilusionan por el pecado o algo que ha pasado en sus vidas o en la iglesia. Pero uno de los grupos más difíciles a los que yo he enseñado y hablado en conferencias y en reuniones de iglesias es a los hijos de pastores. Y yo trataba de ayudarles, pero ¿cómo les puedo ayudar a estos jóvenes? Hasta que pude ver en Moisés, cuando Dios se le presentó a Moisés, se le presentó como el Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Y ahora le está diciendo, yo quiero ser tu Dios. Y si a alguien le ha faltado el amor a Dios y se está amargando, se está enfriando por Dios, ha perdido la pasión, recuerde, haga a un lado la gente, se trata entre usted y Dios. Usted tiene que recalentar ese amor por Dios. Por eso dice Jesús, recuerda por tanto de dónde has caído, dónde estabas, cómo era tu vida de oración, cómo era tu vida cristiana, emocionado, recién salvo, tu primer amor, contento y yendo a la iglesia, invitando a todo mundo. Pero la gente falló, el pastor le falló. Y hay algunos que es válido. Yo no tengo ningún miedo, temor a hablar de que sí hay pastores que han abusado, han maltratado, han aventado pedradas, han humillado a la gente. Pero eso es algo de otro tema. Pero sí creo que eso nos ayuda a nosotros a analizar cómo estamos como pastores. Yo no quiero ignorar eso. Sin embargo, Dios tampoco quiere que le ignore usted a Él. El hecho de que eso le haya pasado, usted hágase a un lado, recuerde, Dios le ama a usted y Dios quiere comunión con usted.
Entonces la falta de amor hacia los demás también es otra. Falta de amor hacia Dios, pero también falta de amor hacia sus hijos. Nuestros pastores nos enseñaron, yo tengo un papá que es pastor, él es hombre de oración. Muchas veces yo lo he encontrado orando. Mi mamá, una mujer de oración, orando a la punta de mi cama a las 3 de la mañana. Yo sé que fueron las oraciones de mis padres. Nuestro pastor predicaba bastante de oración. Yo fui retado una vez a orar más por mi familia cuando se enseñó acerca de oración y un pastor que estaba predicando tiene 8 hijos. Y él decía, antes de decir, yo oro por mis hijos, yo paso orando unos 10, 15 minutos por cada uno. Y decía, un momento, yo tengo 8 hijos. Y oro por mi esposa 20, 30 minutos. Y dijo, nota cuánto tiempo le dedico a la oración a mis hijos. Yo sé, mire, yo no estoy cuestionando los motivos. Siempre hay gente que cuestiona motivos. Mira, si eso habla mucho de usted. Yeah. Y yo no cuestiono el motivo de él. Y era el pastor Kevin Wynn que decía que él oraba mucho por sus hijos, bastante. Pero a la vez es asombroso saber cuántos pastores no oran. Cierto. Cuántos cristianos no oran. Y todo tiene que ver por falta de amor a Dios. Y espero que estas 6 razones nos ayuden a comprender en qué área debemos mejorar. La oración no es una prioridad. La falta de fe, la pereza, el pecado, el desánimo o la falta de amor. Ahora, puedes decirme entonces, ¿qué área aquí tú piensas que crees que tú batallaste más? ¿O estás batallando? Pues no en batallando, pero sí en cuanto a lo que batallaba, y eso es, creo que puede guiar a ser común, es la pereza. Es una de las cosas. Porque podemos orar más, y más tiempo. Exactamente, podemos orar más tiempo, podemos orar de diferentes maneras, por diferentes personas, siempre. Por ejemplo, una familia cada día de la iglesia, en cuanto a eso, es algo que nos ayuda a refrescarnos y poner a un lado la pereza, porque pues necesitamos orar. Más si estamos en liderazgo, necesitamos estar a cuentas con Dios y ayudarnos a poder guiar a la gente que está bajo nuestros ministerios. Entonces eso es importante, y la pereza muchas veces eso ataca a la vida de cristianos seguidamente. Sí. Yeah. Entonces cambiando ahora aquí ya a la parte que queremos dirigirnos a los discípulos de nuestra iglesia y a los hermanos que están enseñando a otros. Es importante entonces enseñar a otra persona a través de la oración. Oramos juntos. Cuando empezamos el discipulado, usualmente los maestros que enseñamos, oramos. Pero yo siempre también le empiezo a decir a los hermanos que oren ellos también. Hay gente que viene y dice, pastor, ore por mí. Y sí oramos, pero digo, ¿por qué tú no oras primero y después yo oro? Porque a veces es lo que necesitamos, que alguien nos ayude a orar. Pero la oración, recuerden, a Jesús nos dio un modelo. Se nos ha dado patrones de cómo orar. Empieza orando, empieza confesando, después dale gracias y finalmente tus peticiones. Alguien dice ora por otros, después por ti. Podemos tener diferentes maneras, estilos, pero el chiste es que lo hagamos, que oremos, que tengas una lista. La lista es para ayudarte a acordarte, pero el tiempo que te limitas no es para decir, ya oré, es para decir, no, tengo que orar tanto tiempo y voy a dedicar este tiempo que tengo para orar, porque si nos sentamos y vemos un partido y lo planeamos, tenemos citas y lo planeamos, pero la oración, a veces la gente dice, no, es carnal organizar. No es carnal organizar tu tiempo de oración. Sería bueno decir, ¿sabes qué? De 6 a 7 voy a orar. No hay nada malo en decir eso y de hacerlo una costumbre. Pero recuerda que no se vuelva mecánico también, que sí sea genuino. ¿Cómo debes orar? Sentado, arrodillado, la verdad no interesa. Con manos arriba, bueno, la ley dice levanten manos santas. Si tus manos son santas, levántalas. Si no, olvídate de orar con las manos arriba. Pero mire, lo que sí estamos tratando de explicar es que debemos orar siempre. ¿Tienes un problema? ¿Qué debes hacer? Orar. ¿Tienes prueba? Ora. Reacciona en oración. Responde todo en oración. Siempre ora. Ora siempre. Ora. Si no oras, no va a haber victoria. Toda tu vida va a estar llena de fracaso tras fracaso, porque la bendición en la vida del cristiano viene solo de Dios. En el trabajo, en el negocio, en la familia, en el hogar, en el ministerio. Eres capitán de ruta o capitán de un grupo de ganar almas. Eres maestro excomunical. Estás liderando cierto grupo. Si no oras, no vas a triunfar. Dios no te va a bendecir. Por eso se nos tiene que volver a repetir. Ora ahorita. Cuando se acaba el video, ponte a orar. Póngase a orar. Ore por su esposa, si tiene una. Si no tienes una, ora por una esposa. Amen. No tienes esposa porque no pides. Mire, yo empecé a pedirle a Dios una esposa desde que yo tenía unos 12 años. Dije, Señor, dame una esposa.
Dios contesta la oración. Amén. Ora por tu iglesia, ora por tu pastor. Si tu pastor no es el estándar que crees que él debe ser, créeme, número uno, es muy difícil ser pastor. Y número dos, ora por él, ora por su familia. No critiques a sus hijos, no critiques a nadie, ni un hermano, ora por él. Si tienes tiempo para criticar, tienes tiempo Para orar. Tienes tiempo para orar por él. Entonces, en vez de pasarte ahí mirando cosas que no en internet, ponte a orar. Te levantas a las 3 de la mañana, no puedes dormir, ponte a orar. Te levantas temprano, más de lo que te planeabas, en vez de decir, ¿sabe qué? Me quedan una media hora para dormir. Ponte a orar de una vez. Ponte a orar. Ora caminando en el trabajo, en vez de escuchar la radio, ora. Si estás en la parada de bus, porque es lo que haces, 3 horas en el bus cada día, ponte a orar. No tienes que estar de rodillas, puedes orar sentado. O sea, las excusas abundan. Pero por eso Dios no le bendice. ¿Por qué no? No oramos. No oramos. Amén. Y nos hace falta fe. No es una prioridad. Pereza. Estás en pecado. Dios no contesta. Entonces cálmate. Ya deja el pecado. Sí. Estás desanimado. Solo la oración te va a dar ánimo. Y ponte a orar. Yo, si tuviera un desánimo profundo, yo no dejaría de orar. Todo el día estaría orando. Yo no me paro hasta que Dios obre mi corazón. Créame, he hecho esos días. Cuando estoy orando, orando y orando y no voy a parar hasta que yo sepa que Dios va a contestar. ¿Cómo? No te lo puedo explicar. No soy pentecostal y no soy un carismático, soy un bautista bíblico y sé que Dios contesta la oración y yo he visto cómo Dios, uno se levanta con una confianza, porque si uno cree lo que le pide, Él es poderoso para hacer más abundante de lo que pedimos. O sea, yo le pido a Dios, si supiera la gente lo que le estamos pidiendo a Dios ahorita, a $7 millones para que nos ayude a tener un propio lugar, Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, esas son razones por qué cristianos no oran. Ahora vamos a contestar una oración, unas preguntas. Una pregunta que tengo aquí dice, ¿la oración cambia las cosas o solo me cambia a mí? Las dos cosas. Las cosas. Sí, porque Dios puede cambiar las cosas. Vemos en la Biblia que Dios sí cambiaba las circunstancias. ¿Qué hizo Dios? Él hizo al ciego ver, hizo al cojo andar, Él contestó la oración de Daniel, contestó la oración de Ana, entonces sí, pero a la vez Dios también te cambia. Hay momentos donde Dios te va a decir que no, como a Pablo, no le quiso contestar su oración, le dijo, bástate mi gracia. Entonces Él se hizo más fuerte en esa situación. Exactamente. Cambió la persona, entonces. Uno cambia en carácter, porque la oración también es moldearse más al Señor. La oración confirma lo que leemos en la Biblia. Mire, algo que también tienes que saber, si tú no lees la Biblia, tú no sabes orar. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es como el lenguaje que Él habla a nosotros. Nosotros hablamos a nuestros hijos. Si no le hablamos a nuestros hijos, yo tengo una de 1 año y 6 meses, ella ya empieza a decir palabras, empieza a hablar y empieza a simplemente decir lo que nosotros decimos. Pero si usted no lee la Biblia, usted se va a ir va a orar y va a empezar a decir, sin saber cómo es que Dios responde a la oración. Pero sí, Dios sí responde a la oración y Dios también cambia a uno cuando oramos. Otra pregunta que tengo aquí. ¿Tengo que usar palabras especiales cuando oro? No, porque el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. En otras palabras, el Señor entiende nuestro corazón y a veces pensamos, es que escuché a un hermano decir, Padre nuestro, en tus manos me encomiendo, y empieza a hablar. Ahora uno empieza a orar más elocuentemente con el tiempo, pero tiene que ser natural. O sea, cuando lees la Biblia empieza uno a ver ahí palabras, Dios eres tardo para la ira, grandioso, maravilloso, y uno empieza a mejorar o a sonar más bíblico, pero no. Simplemente tiene que ir sencillamente al Señor, humildemente, es la actitud la que vale más. Exactamente. Otra pregunta, eso es algo que también muchos me han preguntado, muchos de mis discípulos. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús significa en la autoridad de Jesús. Nosotros en verdad fuimos aceptos en el amado. A veces hablamos que aceptamos a Jesús, pero Él me aceptó a mí. A través de Jesús tengo yo entrada y acceso al Padre. Nos dice la Biblia que Él nos dio acceso en Hebreos capítulo 4, después dice, acercaos confiadamente. Entonces Jesús nos dice que podemos nosotros ir al Padre en su nombre, en su autoridad. Haga de cuenta que alguien tiene un negocio, Él es el dueño del negocio, vende vende donas, ¿no? Y dice, hey, ve ahí a mi negocio y dile que yo te mandé para que no te cobre nada. Entonces voy, oiga, don Josué me mandó. Ok, no, pues sabe que no se preocupe de la cuenta. Entonces fui en el nombre de Josué. Ir en el nombre significa voy en la autoridad. Entonces Jesús me dijo en Juan que podemos pedir cualquier cosa de tal manera que la pidamos en su nombre, en su autoridad. Porque en verdad no solamente es unas palabras que decimos al final de la oración.
Es más que nada también una actitud de confianza que nosotros no somos dignos de venir al trono de la gracia, sino es a través de Jesús. Por eso nos debe mantener humildes en la manera en que oramos, es porque no somos nadie para pedirle a Dios, pero Él es tan bueno que a través de Jesús también escucha nuestras oraciones. Así es. Amén. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Qué libros o pasajes bíblicos me pueden ayudar a mejorar mi oración? Como mencioné, yo creo que leer la Biblia te va a ayudar a mejorar tu oración, porque la Biblia registra más de 450 oraciones y muchas de ellas fueron contestadas, algunas de ellas simplemente son cortas, no leemos las frases largas. Jabez fue el más ilustre y él impidió que su territorio fuera ensanchado y se lo otorgó. Entonces no se nos deja saber, pero sí sabemos qué cosa le podemos pedir. Jesús nos dio un modelo. Hay libros sí de oración que podemos orar, que podemos recomendar. En este momento me vienen a la mente los más antiguos de R.A. Torrey. Probablemente los libros de la Biblia, creo que está diciendo. Libros de la Biblia. Yeah, libros de la Biblia. Pues el Salmo sería uno para conocer más la persona de Dios, los Evangelios, en ver cómo la gente le pedía a Jesús, y pues los demás libros en la narración del Antiguo Testamento, como te mencioné, Ana, o ver también la narración del libro de Hechos, cómo oraban y cómo eran empoderados y qué le pedían a Dios. Eso es la mejor manera, pero Salmo sería el libro principal para aprender a adorar a Dios. ¿Qué pasa si oro con emociones fuertes como enojo o tristeza? Yo pienso que está bien, Dios comprende, Él conoce tu corazón, pero siempre debes dejar que Él te guíe. Si tu enojo te está llevando a orar porque estás enojado con alguien, yo siempre he contado que yo oraba enojado por alguien, porque me causaba muchos problemas. Pero me doy cuenta en la Biblia que Dios quiere más bien que yo bendiga a mis enemigos, bendecirlo, también orar por ellos, orar a quienes ultrajan. Entonces sí puedo tener emociones fuertes en la oración, estar bastante enojado. Una vez tuvimos gente irse a nuestra iglesia y hablar mal de nuestro pastor, y yo estaba orando con un amigo y yo estaba enojado. Y a la vez estaba quebrantado porque sabía que nuestro pastor fue muy bueno con ellos, les hizo el bien y ellos pagaron mal por bien. Y sí, yo estaba bastante molesto en la oración y le dejé saber a Dios que yo estaba enojado y que me ayude a tranquilizarme, que me ayude a calmarme y a tener la calma, la paz. Y sí, Dios nos ayudó porque estaba yo en una conferencia y Dios obró en esa conferencia también, porque somos gente de emociones. Dios mismo diseñó nuestras emociones y la oración es un buen lugar para llevar tus emociones y dejárselo saber a Dios. Si estás enojada con tu esposa, te enojas con tu esposa, dile a Dios, esta señora me hace enojar, dame paciencia, Señor. Y Dios empieza a cambiarte. Entonces sí, la oración cambia también, puede cambiar a tu esposa, pero también te cambia a ti para ser más paciente. ¿Debo ayunar junto con la oración? Sí, cuando uno ayuna, la oración debe ser parte, no puede ser nada más estoy ayunando y pasar 3 días sin comer. El ayuno debe ir acompañado de la comunión con Dios, es leer la Biblia y es orar. Todos los que ayunaron en la Biblia oraban, le pedían a Dios. Esdras es un ejemplo de ellos, que ellos ayunaron y Dios le fue propicio, o sea, Dios le contestó la oración. Entonces sí, cuando uno mire, pero también tengan cuidado nada más ayunar por ayunar. Yo creo, y esta es mi opinión, que no deberíamos nada más ayunar, decir cada martes voy a ayunar, sino que el ayuno debe ser impulsado por Dios para una necesidad específica. Siempre los que ayunaban en la Biblia ayunaban con gran tristeza, ayunaban con angustia, no nada más ayunaban por ayunar, sino que ellos estaban verdaderamente cargados y angustiados por una situación que yo pienso y creo que eso les llevaba a ni siquiera querer comer. A mí me han dicho algunos, no, pastor, a mí nunca se me va el hambre. Entonces creo que no han estado tan angustiados, no sé, pero yo sí he estado en esa situación, que es tiempo de ayunar. Ayunamos cuando hay enfermos, ayunamos cuando pedimos que haga Dios un milagro, necesitamos como que romper una barrera espiritual. Mira, alguien me ha dicho una vez, pastor, ¿qué pasa si ya no siento el amor por ganar almas? Y ponte a ayunar. ¿Qué tal, pastor, si ya no tengo fervor por servir como antes? Ponte a ayunar. Eso te debe doler y debes tú concentrarte. Pero mira, aquí el ayuno también hay que tratar de darle todo el tiempo. Si trabajas, puedes ayunar, aunque sea pesado. Nosotros en nuestra mente nos engañamos. Tenemos un cuerpo ahorita muy mal nutrido, que quiere comer. Te levantas a las 6, me estoy muriendo. He visto hermanos que los veo, pesan unos 200 kilos, ¿no? Mira, bien llenos de gracia.
Y, no, hombre, se enojan, sienten que están muriendo. No, este hermano puede vivir 300 días y no se muere. Tiene bastante reservas. Entonces tienes que luchar contra eso también, que tu cuerpo, tu mente te está diciendo. Ahora, lo más que yo he ayunado han sido 5 días. Después del primer día, el segundo día es más fácil, el tercer día más fácil. Y en esas veces que he ayunado, esa vez que ayuné, Dios no contestó mi oración, pero Dios me cambió a mí. Yo creo salí pulido, salí moldeado más al Señor. Entonces la oración junto con el ayuno es muy poderoso, pero todo tiene que ver con la actitud correcta. Por eso Jesús dice, no seas como los hipócritas, que dejas saber, no, hombre, estoy ayunando, hermano. Creo que tengo una más, dice, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan el techo? Sí, sí ha habido momentos así, o algunos de ellos ha sido por un pecado que yo no sabía, el pirateando, un ejemplo. Había un tiempo donde pasé por algo que era, casi no lo hablo, pero era como lucha espiritual, ataques demoníacos. Yo sé que dentro de los bautistas es algo que a veces es muy tabú, no creen, hay gente que le he explicado lo que enfrentamos o hemos enfrentado y me han dicho que yo no creo en esas cosas. Entonces yo siempre he tratado de vivir mi vida y interpretarla con la Biblia, o sea, el filtro de las Escrituras. La Biblia habla acerca de las huestes del diablo, habla de los ataques de Satanás, el espíritu que fue enviado a Saúl para desanimarlo. O sea, hay mucho que ver en las Escrituras. Y yo sentía que pasaban meses y Dios no contestaba mi oración. Y hasta que leí el pasaje que dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo clamé, o sea, no fue así como dice, Señor, clamo, no, fue clamar, el clamor fuerte. Y fue donde Dios contestó mi oración, al ayudarme a ver que había cierta lucha espiritual en mi vida cristiana. Y después ahí sentí otra vez que el Señor estaba contestando mis oraciones. Si Dios no contesta la oración, recuerda, Daniel enfrentó esto, que no le contestó, porque el rey de Persa, Medo-Persa, que estaba deteniendo al mensajero. Entonces él se estaba sorprendido, ¿por qué Dios no contesta? Por eso tenemos que ayunar en esos tiempos. No estoy diciendo que eso pasa con todos, me pasó a mí, que Dios había un demonio peleando, no estoy diciendo eso, pero sí sabía que había algo de lucha espiritual y Dios me guió a poder vencer ciertas áreas personales de mi vida. Esto era antes de que aprendiera a tener una vida de oración constante, confiar en Dios. Yo dudaba mucho de Dios, dudaba mucho en su provisión, dudaba bastante en que Dios me iba a sustentar. Perdí mi trabajo, me deprimí, pasaba yo sin poder dormir noches. Mi esposa se preocupaba por mí, tenía ojeras en el día, no descansaba, malhumorado. Y fue durante esta etapa donde Dios me ayudó a confiar en Él. Entonces sentía que Dios no contestaba la oración. A veces también Dios nos hace esperar. Y es la sala de espera que a nadie le gusta. Cuando estamos esperando que Dios venga y responda. Pablo fue uno de ellos que dije, 3 veces le pedí. Y me asombra esa vez que como que dice, yo estoy acostumbrado a que me conteste antes. Yo le pido a Dios una, pum, contesta. 2 quizás, pero 3 ya es mucho. Entonces sí, a veces hay tiempos que Dios dice, espera, ora más, quiero ver cuánto crees y sé fiel, mantente fiel. Escuché a alguien decir, es como los niños que juegan al timbre y después se van corriendo. Entonces nosotros tocamos el timbre de la oración y ya nos damos por vencidos y cuando Dios abre la puerta ya no estamos ahí. Muchas gracias, pastor. ¿Es todo, mi hermano? Sí, hermano. Sí, pastor. Bueno, esas son las únicas preguntas. Y si usted está escuchando esto, especialmente si usted es de nuestra iglesia, queremos animarle a que usted siga creciendo en la oración. Aprenda a orar. La oración debe ser su prioridad. Busque la oración. Si usted es parte de nuestra iglesia y no ha sido discipulado, queremos enseñarle cómo tener un diario caminar, cómo orar, cómo tener una vida victoriosa de oración. El Señor es bueno, el Señor contesta oración y el Señor quiere bendecirle a usted. Ahora, si usted nos escucha y no es de nuestra iglesia, quiero compartirle este recurso. Recuerde, este no está en venta, yo no vendo esto, no vendemos este material porque no es originalmente nuestro, es una compilación de varias otras fuentes que hemos hecho para nuestra iglesia, el bien, el crecimiento de nuestra iglesia. Pero sí, este segmento de diariamente en la palabra es para ayudarnos a nosotros, los discípulos, a mantenernos cada día en la palabra de Dios en comunión con Dios. No se pierda porque no se pierda nuestro canal, enseguida estaremos subiendo otros aspectos de la vida cristiana. Estamos viendo si subimos contenido
en áreas, por ejemplo, lo que está pasando en el día. Ahorita hay mucha gente aquí en estas áreas de California y todo México asustados por lo que está pasando en la política. Pero sí queremos nosotros también cubrir cosas así de la vida diaria. Estamos también planeando en... ¿Cuál era el otro, hermano, que dijimos? Déjame checar. Tú me dijiste, hermano. Sí, sí le dije. I almost found it. Ok, sí está. Queremos también cubrir liderazgo, cómo podemos crecer o desarrollar otros líderes. Entonces, aunque nuestra iglesia va creciendo poco a poco, hemos establecido líderes en nuestra iglesia, creemos que cada persona en la iglesia que tiene influencia es un líder. El liderazgo es influencia. Alguien dijo nada más y nada menos. Entonces, si nosotros queremos influenciar a otros para el Señor, tenemos que vernos entonces como líderes. Jesucristo es nuestro principal ejemplo de liderazgo, nuestro líder en servicio, nuestro líder en vida espiritual y también en evangelismo, que es la meta de cada cristiano. Y también algunos tópicos que hemos cubierto aquí, contendiendo por la fe ciertos temas teológicos. Así es, por favor, le suplico que pueda ver nuestro contenido para su crecimiento, especialmente si usted es parte de nuestra iglesia. Les amamos en el Señor y queremos que usted siga creciendo en la gracia de Dios. Así, gracias, hermano Josué. Gracias, pastor. Gracias por estar aquí. Siempre es un placer platicar contigo. La gente nos dice que tenemos buena dinámica. Yo le llamo al hermano el dulce cantor de Santa Ana, pero Dios lo ha usado grandemente aquí en nuestra iglesia. Ánimo. Ánimo, pastor. Dios le bendiga. Tenga buen día, Que le bendiga.